Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. La Organización Internacional del Trabajo alerta por desempleo juvenil y llama a evitar una generación perdida. Advierten que el déficit de trabajo decente es una causa estructural de la migración irregular. Informe revela retroceso en el bienestar de niños, niñas y adolescentes en Chile, producto de la pandemia. La CSA celebra la elección del equipo de liderazgo más diverso en la historia de AFL-CIO. La CSA celebró la elección del equipo de liderazgo más inclusivo de la AFL-CIO. La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas saludó al Consejo Ejecutivo de AFL-CIO, que eligió la pasada semana a Liz Schuler, una líder visionaria y sindicalista desde hace mucho tiempo, para servir como presidenta de la Federación de 56 sindicatos y 12,5 millones de miembros. Schuler es la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de la Federación Laboral. El Consejo Ejecutivo también eligió al vicepresidente internacional de United Steelworkers, Fred Redmond, para suceder a Schuler como secretario tesorero, el primer afroamericano en ocupar el puesto número 2. Rafael Freire, secretario general de la CSA, puntualizó que la elección de Fred Redmond es un motivo de enorme felicidad, ya que Fred es el actual presidente de la CSA. Tefreyevre continuará como vicepresidente ejecutivo, completando el equipo de oficiales más diverso que haya liderado el AFL-CIO. La elección de Schuler y Redmond se produce después del fallecimiento inesperado y prematuro de Richard Trumka, quien se desempeñó como presidente de AFL-CIO desde 2009 hasta su muerte el 5 de agosto, culminando una carrera de más de 50 años de dedicación a los sindicatos y al pueblo trabajador de Estados Unidos. Rafael Freire celebró la elección del nuevo equipo de liderazgo. Después de la inesperada partida de nuestro compañero Trumka, considero que la AFL-CIO eligió el mejor grupo de dirigentes para continuar el legado de Trumka y avanzar en las transformaciones sindicales necesarias en los Estados Unidos y en las Américas. Me siento honrada y lista para guiar a esta federación hacia adelante, dijo Schuler después de su elección. Creo que el movimiento obrero es la mayor fuerza organizada para el progreso. La Organización Internacional del Trabajo alerta por el empleo juvenil y llama a evitar a una generación perdida. La Organización Internacional del Trabajo está consciente de la grave situación del trabajo juvenil en América Latina, que ha llegado a una tasa promedio de desocupación entre jóvenes de 15 a 24 años de 23,8% durante el primer trimestre de 2021, más del doble que la tasa general de la región y el nivel más alto desde que comenzó el registro en 2006. La población joven está entre los que más padecen con mayor intensidad las consecuencias sociales y económicas de la pandemia en la región y harán frente a los efectos de la misma en los próximos años de su vida laboral, corriendo el riesgo de pasar a constituir una generación del confinamiento, advierte Vinicius Piñeiro, director de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe. La OIT ha señalado que una de las razones principales por las cuales el empleo joven de la región no ha logrado recuperarse es debido a que la pandemia eliminó las pasantías, las que tradicionalmente eran el puente entre los programas educativos o de formación hacia el mercado de trabajo. Los programas de capacitación para el trabajo, pasantías o servicios sociales fungen comúnmente como la primera experiencia laboral de los jóvenes, que en muchos casos les permite integrarse a laborar en la empresa que los capacitó o, en otro caso, les otorga la experiencia requerida para competir por otro empleo. Un informe habla del retroceso de niñas, niños y adolescentes en Chile a raíz de la pandemia. El informe Impactos de la pandemia en el bienestar de los hogares de niños, niñas y adolescentes en Chile reveló la agudización de una serie de factores de riesgo, especialmente en el caso de los hogares con jefatura femenina y aquellos pertenecientes a sectores de menores ingresos.
El documento fue elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. La información evidencia una agudización de una serie de factores de riesgo, especialmente en el caso de los hogares con jefatura femenina y aquellos pertenecientes a sectores de menores ingresos. Según el informe, más del 50% de los hogares con niños, niñas y adolescentes reportaron una disminución de sus ingresos producto de la pandemia y en el caso de las familias pertenecientes al primer quintil, este porcentaje llega al 60%. Esta reducción de ingresos ha implicado una contracción del gasto en educación, salud, alimentación y servicios, afectando directamente el bienestar de los niños, niñas y adolescentes y de sus familias. Un 22,5% disminuyeron sus gastos en educación, un 35,5% en salud y un 42,4% en alimentación. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, más del 65% de las personas migran por situaciones vinculadas al mercado laboral. A nivel mundial, más del 65% de la migración es laboral, por lo tanto, cualquier estrategia para promover una migración segura y abordar sus causas fundamentales deben tener en su núcleo a las personas trabajadoras, señala la OIT en un comunicado sobre el lanzamiento de una serie regional de publicaciones que revelan información clave y actualizada sobre la migración laboral y movilidad. El déficit de trabajo decente es una causa estructural de la migración irregular y por ello comprender y generar una estrategia desde esa dimensión significa la oportunidad de crear las condiciones para acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, el respeto a los derechos laborales, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, así como mejores perspectivas de desarrollo personal y comunitario en un marco de diálogo social, detalló Leonardo Ferreira, director interino de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. Desde esta visión, priorizar a la juventud, a las mujeres y a los pueblos indígenas permitirá caracterizar y focalizar las acciones según los distintos territorios, particularmente en aquellos con mayores tasas de expulsión y retorno, indica el comunicado. Y la región árabe registra los niveles más altos de desempleo a nivel mundial. Esto ocurre especialmente entre las mujeres y los jóvenes, con 14,3 millones de personas ya desempleadas antes de la pandemia de la COVID-19. Esta realidad cuestiona la capacidad de los mercados laborales árabes y en particular del sector formal para generar empleo equitativo y suficiente, tal como subraya un informe publicado por la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental, CESPAO, y la Oficina Regional de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, para los Estados Árabes. El informe, titulado Hacia un camino productivo e inclusivo, creación de empleo en la región árabe, destaca los altos niveles de empleo informal en la región que representan alrededor de 2/3 del empleo total y que son consecuencia de los cambios demográficos, la inestabilidad política y los bajos niveles de estabilidad fiscal y monetaria. También se subrayó la falta de igualdad de género en los mercados laborales árabes, ilustrada por la menor participación de las mujeres como propietarias de empresas y los escasos puestos de alta dirección que suelen ocupar. Secretarios de la CSA visitaron las afiliadas en Panamá. Con esta y otras noticias, abrimos el siguiente compacto informativo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que unos 1.000 millones de niños, casi la mitad de los 2.200 millones que habitan el mundo, viven en uno de los 33 países considerados de muy alto riesgo por el impacto del cambio climático. En Colombia, debido a la pandemia, se sumaron 500.000 personas nuevas en 2020 a sus estadísticas de habitantes con algún tipo de padecimiento relacionado con el hambre. Esto se traduce en que se llegó a 4,4 millones de colombianos que cerraron ese año en alguna de estas condiciones. No comieron durante el día, ya sea porque no tuvieron dinero para adquirir alimentos o los que tenían debieron cederlos a otro miembro de su núcleo familiar. Así se advierte en un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
En Uruguay se redujo 7.5% la cantidad de trabajadores y trabajadoras en el seguro de desempleo en julio. Fueron 71.006 personas, 5.760 menos que en junio. Los secretarios de la CSA, Cícero Pereira, de Educación y Formación Sindical, y Bárbara Figueroa, Desarrollo Sostenible, visitaron las afiliadas de Panamá para presentar el plan estratégico a las centrales panameñas. Sigue siendo muy delicada la situación social en Haití luego del poderoso terremoto ocurrido en ese país. Al menos 4 camiones de la ONG internacional Food for the Poor fueron saqueados este viernes en la carretera del sur, cuando se disponían a entregar ayuda a los afectados por el terremoto que causó miles de víctimas y destrucción en el suroeste y otras zonas de Haití el sábado pasado. 2 camiones fueron asaltados frente a la comisaría de Dichiti, otro entre Camperán y otro en Río de Hielo. Uno más del Programa Mundial de Alimentos, que estaba haciendo reparto en un colegio, tuvo que abandonar precipitadamente el recinto cuando varias personas lo rodearon para recibir la comida que aún no se había entregado. Saliendo del lugar, el vehículo fue perseguido por motorizados que finalmente fueron frenados por la policía. Según informes parciales, el terremoto dejó 2.189 muertos, 12.268 heridos, 332 desaparecidos, 52.953 casas destruidas y más de 77.000 dañadas. Y nos quedamos en Haití, donde continúan las tareas de búsqueda y rescate. Este equipo de rescatistas busca a posibles supervivientes del terremoto registrado hace 7 días en Haití. La brigada, integrada por 10 mexicanos con el apoyo de 2 haitianos, trabaja con un escáner para detectar rastros de personas con vida entre los escombros de un edificio en el centro de Los Cayos, la ciudad más afectada por el sismo. Alejandro Méndez es uno de los rescatistas. Asegura que el escáner ha detectado 4 lecturas que podrían corresponder a personas con vida en ese edificio completamente derrumbado. Esta es la única donde hemos encontrado todavía posibilidades, pero ya llevamos trabajando como 12 horas y no hemos encontrado a nadie todavía. El equipo de rescatistas mexicano pertenece a la Brigada Rescate Internacional Topos. Los Topos son grupos de rescatistas voluntarios que se formaron durante el terremoto de 1985 en México. Desde entonces, han participado en numerosas operaciones de rescate en el extranjero. El terremoto registrado el sábado pasado de magnitud 7,2 afectó principalmente al sur de Haití, causó al menos 2.189 muertos, 12.268 heridos y dejó 332 desaparecidos. Indígenas Wayuu en Colombia combaten la pandemia con medicina ancestral y occidental. En La Guajira, la zona más desértica de Colombia, al norte del país, la COVID-19 pasó desapercibida hasta marzo de este año, cuando las cifras se dispararon. Solo hasta ahora la curva se empieza a aplanar en esta zona que habitan los renombrados indígenas Wayuu, quienes ya combinan su medicina tradicional con protocolos como el lavado de manos y el uso de tapabocas. María Cristina Epiayú, autoridad tradicional de la comunidad de Jepimana, relata cómo el desconocimiento sobre el virus impactó en sus vidas. Cuando llega la pandemia, pues nosotros no estábamos preparados de ninguna manera frente a eso. En la comunidad Wayuu, hablando en términos general, hubo personas que fallecieron, pero no sabemos exactamente si fue por COVID, porque no accedieron como que a la prueba. La ONG Oxfam llevó a dichas comunidades un programa de prevención contra la COVID-19 financiado por la Agencia Europea de Cooperación, en el que han entregado kits de bioseguridad y tratan de concienciar a la población de no callar ante los síntomas. Ana Flor Ipuana,
promotora comunitaria de Oxfam, se refiere a las razones por las que muchos guayús no utilizan los servicios médicos. No consultan al hospital o a la IPS de donde están afiliados porque tienen miedo, porque han visto muchos casos que se llevan a los pacientes, los intuban en el hospital y dicen que regresan muertos, y por eso han acudido a las medicinas tradicionales. El gobierno nacional ha tenido en cuenta la medicina ancestral de los indígenas y la considera complementaria con la occidental. Sin embargo, actualmente enfrenta el reto de convencer y vacunar a los incrédulos. Según cifras del Ministerio de Salud, cerca de 112.500 indígenas en todo el país ya fueron inmunizados. Y en Perú, cientos de personas piden el inicio de las clases presenciales. Centenares de padres de familia marcharon en Lima para pedir el retorno a sus hijos a las aulas en Perú, debido a que las clases presenciales quedaron suspendidas desde diciembre del 2019 y el gobierno no anuncia planes para el regreso por el miedo a la COVID-19. La pandemia estalló en Perú en marzo del 2020, cuando el año escolar estaba empezando, y de inmediato el entonces presidente Martín Vizcarra ordenó el cierre de las escuelas y universidades y se puso en marcha la educación remota a nivel nacional. Cerca de 17 meses después de esa medida, 5.350 escuelas han iniciado un nivel de presencialidad en zonas rurales para 220.000 estudiantes en Perú, de un total de 8 millones de escolares que estuvieron matriculados en el 2019. Los colectivos que piden que se vuelva a las clases señalan que la marcha ha cobrado fuerza en los últimos días después de que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, dijo que no se sabía si los alumnos podrán volver a la presencialidad en el 2022 por las nuevas olas de contagio de coronavirus. Mantener la educación remota a través de plataformas en Internet, radio y televisión ha generado críticas debido a las complicaciones para seguirla por razones económicas o de falta de conexión en zonas alejadas como la Amazonía o los Andes. Después de las protestas de mayo y junio en Colombia, las calles de ese país cambiaron su estética debido a la presencia de distintos grafitis. La estética de las calles de las principales ciudades de Colombia cambió durante las protestas de mayo y junio pasado, y a través de los grafitis, artistas llevaron a las paredes las sensaciones de los manifestantes, algo que hoy es reivindicado en una exposición en Bogotá. La imagen de un puño en alto, acompañada por el texto "Fuerza Pueblo", sobresale en la Galería Beta, una de las dos sedes de Más que Calle, una exposición con obras de más de 30 artistas que extrae el graffiti de su hábitat natural. Habla la directora y fundadora de la Galería Beta, Daniela Camero Rosso. En este tema consideramos importante, justamente por eso hicimos una selección de ciertos artistas enfocados en el tema sociopolítico. En nuestra galería en particular hay un enfoque en lo sociopolítico siempre, pero para esta muestra lo enunciamos un poco más. Las movilizaciones de mayo y junio transcurrieron mayoritariamente de forma pacífica, pero en Cali y Bogotá estuvieron marcadas por la violencia. La Fiscalía ha documentado más de una veintena de muertes en los 50 días de protestas, pero diversas organizaciones de derechos humanos elevan esa cifra a 84, al menos 20 por disparos de la policía. Habla María Rodríguez, una de las curadoras de la exposición y miembro del colectivo Bogotart. El graffiti siempre ha estado presente en Colombia y especialmente en ciudades como Medellín y Bogotá. Sin embargo, a raíz del paro nacional, el graffiti hizo como una implosión interna también por las pintadas en el piso. Entonces el hecho de hacer esta exposición en este momento es darle una visibilidad a lo que antes no lo tenía, pero siempre estaba sucediendo. Así que junto con Beatbop y Beta hemos intentado sacar ese graffiti que estaba sucediendo en las calles, ponerlo en una galería para todos los escépticos que no sabían que estaba ahí, para que cuando salgan de estas galerías se den cuenta de lo que está pasando en la calle y se den cuenta de ahora en adelante de lo que está pasando en la calle.
Todo esto propició que las calles se llenaran de nuevos grafitis que reivindican las luchas sociales de los manifestantes e incluso llevó a que se hicieran pintadas sobre el asfalto que aún persisten en las ciudades como una nueva forma que le dio además una mayor visibilidad a los artistas que se dedican al arte callejero y que claman principalmente contra la brutalidad policial. El exclusivo archipiélago ecuatoriano de las Galápagos viene siendo seguido muy de cerca por el cuidado de su medio ambiente y la posibilidad de abrirlo al turismo en medio de la pandemia. El exclusivo archipiélago ecuatoriano de Galápagos trata de recuperar su principal motor económico, el turismo, entre los embates del coronavirus y sus severas medidas para evitar la más mínima contaminación ambiental. El último golpe ha sido la detección de 3 casos de la variante Delta del coronavirus, que ha llevado a las autoridades a exigir de nuevo desde este próximo viernes que cualquier persona que desee entrar a la isla debe presentar tanto una prueba PCR negativa como el certificado de vacunación con el esquema completo. El turismo es la principal fuente de ingresos de los 30.000 habitantes de Galápagos, un archipiélago a unos 1.000 kilómetros del continente con 13 islas mayores y 9 medianas, y que es la punta de lanza del sector gracias a su inigualable biodiversidad. Esa fue una de las razones por las cuales las autoridades ecuatorianas completaron primero allí hace unos meses el proceso de vacunación. Tras un alivio progresivo en las medidas preventivas, en julio se registró una recuperación de más del 50% en el ingreso de personas con respecto a tiempos prepandemia, algo más de 13.000 entradas en comparación con las 23.000 mensuales de 2019. Jocelyn Aguas, guía naturalista de la Guía San Cristóbal, explica que aunque el turismo ha aumentado, la mayoría no beneficia a los isleños, sino a los propietarios de grandes cruceros que están en el continente. Son los barcos los que se están beneficiando y los barcos no son aquí. Los barcos no están en Galápagos, los que se benefician directamente. Normalmente se va al continente, no son agencias locales. Bajo el régimen administrativo especial, a las islas solo se permite el acceso de unas 200.000 personas al año. La erradicación de población está limitada y también el desarrollo de sectores que puedan afectar al medio ambiente. Ahora, frente a la pandemia, las autoridades también han decidido vacunar de forma acelerada a los menores de 12 a 16 años, intensificar la prevención con campañas informativas a turistas y locales y barridos comunitarios para la búsqueda activa de casos asintomáticos. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos.